Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Qué rico poderles saludar, muy buenos días. Este es un domingo especial porque todos podemos estar juntitos allí en familia. Si todavía no están juntos, por favor, llame a todos los miembros de su familia para que participemos de este primer día de la semana. Quisiera comenzar este culto con un pequeño trozo de la Escritura que está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7, que habla acerca de por qué los cristianos celebramos nuestro culto principal el domingo. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, para tomar la cena del Señor, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Muy bien, fíjese que desde los primeros días de la iglesia primitiva, el día principal de culto pasó de ser el sábado al primer día de la semana, que como usted puede verlo en su calendario, es el domingo. El primer día de la semana tiene un significado muy importante. Nos recuerda la resurrección del Señor. El Señor resucitó un domingo, no un sábado. Y todos los domingos usted levántese con ese pensamiento y ese agradecimiento. El Señor resucitó un domingo para darme a mí y a mi familia una verdadera vida espiritual interior, buena y abundante. Pero también el primer día de la semana significa que usted y su familia están consagrando, entregando todos los aspectos de su vida, no solamente el tiempo, sino todos los aspectos de su vida a Dios, que tiene el primer lugar, porque Dios, Él tiene el primer lugar en nuestra vida. Le voy a invitar entonces esta mañana a que se tome de la mano con los que están cerca de usted, su familia, y vamos a hacer una corta oración para consagrar al Señor esta semana. Padre, te damos gracias allí todos juntitos en casa, Señor. Todos, Señor, en el mismo sentir. Hoy, el primer día de la semana, que es ayuno y que es cena del Señor, estamos consagrando cada aspecto de nuestra vida, la estamos entregando a ti, Señor, y diciéndote, Señor, que tú eres el que tiene derecho de gobernar y controlar nuestra vida, Señor. Así como también nos bendices, nos proteges, nos provees, también tienes, Señor, el derecho, porque quieres protegernos precisamente, de gobernar nuestra vida, y entregamos toda nuestra vida y familia en tus manos, Señor. Amén. Aprovecho para decirles que como Asamblea de Dios, ya usted por las redes sociales se ha enterado desde ayer sábado, que las Asambleas de Dios han convocado a un ayuno nacional. Nos han pedido nuestros directivos espirituales que nos unamos por nuestra nación, que nos unamos por el mundo entero en oración y ayuno este día de hoy. Voy a invitarle a que cante al Señor. Prepare su cuerpo, prepare su voz, prepare su corazón y vamos a disponernos para cantar al Señor. Vamos a declarar que somos libres en el Señor, amén. Canto porque tú
Este es un buen momento para adorar al Señor. Le invito a que disponga su corazón para adorarlo. Su hermano, usted amigo que está triste, que está angustiado, le invito a que cante con nosotros al Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, tú me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, tú me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré
Padre, en esta hora pedimos que seas tú abriendo las ventanas de los cielos y que seas tú derramando bendición en nuestra casa, Dios, nuestra familia, Señor. Que seas tú, Dios, tomando el control de esta situación, Señor. Que seas tú, Dios, quien nos ayude cada día, Señor. Que seas tú fortaleciéndonos. Que seas tú renovando nuestras fuerzas, Dios. Te amamos y te bendecimos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, muy buenos días. Iniciamos lo que mucha cristiandad denomina la Semana Mayor o la Semana Santa. Para nosotros los cristianos, toda semana es mayor, es grande, es importante, y esta semana no es la excepción. No tomamos ramos para salir a las calles porque consideramos que la naturaleza merece el mayor respeto de parte de los cristianos y de todos los seres humanos. Pero sí es un tiempo muy especial para recordar aquella fecha inolvidable, la venida de Jesús a esta tierra, el hecho más importante y más trascendental de la humanidad. El Hijo de Dios, el Dios mismo, se encarnó, tomó forma de bebé en el útero de María y nació como nacen todos los seres humanos. Se encarnó y fue a la cruz por nuestros pecados, y allí triunfó sobre la muerte y sobre nuestra condición pecaminosa. Y celebramos la Semana Santa, celebramos este tiempo porque tenemos que celebrar el gran amor de Dios. No es tiempo de muerte, no es tiempo de dolor, no es tiempo de tragedia, es tiempo de esperanza, porque aunque Él murió, lo más importante, resucitó. San Pablo nos enseña, y la Biblia en el Nuevo Testamento enfatiza, que sin la resurrección la muerte de Jesús no hubiera servido para nada. Entonces nosotros los cristianos enfatizamos la resurrección de Jesús, por eso los domingos nos reunimos a celebrar ese hecho tan magnífico, la resurrección de Jesús, y hoy no es la excepción. Además de eso tendremos la Cena del Señor, como lo hemos coordinado, como lo hemos preparado, y va a ser un culto muy especial, está siendo un culto muy bendecido, está siendo un culto de la presencia del Señor. Mis hermanos, me da alegría saber que ya hemos pasado una buena cantidad de la cuarentena y que ya nos acercamos al final. Quiera el Señor que el domingo entrante estemos celebrando que ya terminó y podamos salir a nuestras actividades cotidianas y reiniciar nuestra vida común y corriente. Hoy quiero que oremos a Dios para que esta última semana sea una semana de mucha paz, de mucha tranquilidad, de edificación y de gozo en nuestras familias, en nuestros hogares. Yo le invito a usted que oremos por nuestra familia. Si estás ahí con tu esposa, con tu hijo, con tu mamá, con tu papá, con tu primo, con tu abuelo, con tu nieto, tómale la mano y vamos a orar a Dios, porque Dios se merece que nosotros en este tiempo también oremos por nuestra familia. Se merece que nuestra familia le sirva y le ame a Dios, y eso se logra a través de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, tú viniste a esta tierra, enviaste a tu Hijo Jesús a una familia, al hogar de José y María, un incipiente hogar que se iniciaba en aquella época, Señor, porque tú crees en la familia, crees en el hogar. Y Padre, en esta tarde oramos por cada una de nuestras familias, de nuestros hogares, Señor. Padre, en este tiempo nos hemos dado cuenta lo importante que es participar, hacer parte de una familia, Señor. Gracias por estos días de cuarentena, gracias por los días que faltan, Señor.
nos has enseñado cosas buenas, cosas maravillosas. Y Señor, que esta familia nuestra siga unida, siga sirviéndote, amándote, honrándote y sigamos edificándonos unos a otros, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, por cada una de las familias de la Catedral de Vida, la familia de los amigos que nos están viendo en esta hora a través de las redes sociales, sobre todo aquellos que tienen crisis en su familia. Que el Señor Jesucristo traiga consuelo, traiga esperanza, traiga transformación. Que el Señor Jesucristo transforme a papá y a mamá, a ese hijo, a esa hija, a ese nieto, a ese hermano, tío, sobrino, lo cambie a través del poder del Evangelio, que es el único poder en esta tierra para transformar los seres humanos. Que el Evangelio encuentre cabida en los corazones de todos nuestros familiares. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Bueno, seguidamente vamos a compartir la palabra del Señor. Por supuesto, la palabra tiene esperanza, la palabra tiene vida, la palabra tiene propósito. Hoy y en esta mañana no será la excepción. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, y si tiene su libreta de apuntes, tiene su lapicero, su lápiz, su marcador, lo usen esta mañana para recalcar, para anotar, para significar algunos pensamientos, algunas ideas que Dios nos va a dar para soportar este tiempo. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer la palabra del Señor bajo el tema ¿qué provecho tienen las crisis para un cristiano? ¿Qué provecho tienen las crisis para un cristiano? Y me voy a remitir al libro sagrado del versículo 9 en adelante. Le invito a usted que me acompañe en la lectura de la palabra del Señor. Dice la Biblia: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llamó. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como de un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Mis hermanos, ¿qué provecho tienen las crisis para un cristiano? Y sin duda que los cristianos sí que le sabemos sacar provecho a las situaciones adversas. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios afirma que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esta crisis por la cual estamos pasando no es la excepción. Dios sacará lo mejor, Dios traerá lo mejor, Dios producirá lo mejor en este tiempo de crisis. Y el apóstol San Pablo también se hallaba en una cuarentena, por decirlo así. Se encontraba, dice la Biblia, exiliado. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué estaba sucediendo? Era a finales del primer siglo, año 95 aproximadamente, cuando está ocurriendo este insuceso. El apóstol fue enviado por predicar a Cristo, por predicar la palabra, a una isla llamada Patmos. Patmos es una pequeña isla en el mar Egeo, en el Dodecaneso, o sea que hace parte de 10 islas en forma de semicírculo. En una de esas, el Imperio Romano de aquella época había designado para los presos de alta peligrosidad, presos que se levantaban en contra del Imperio Romano, allá los enviaban. Parece que había unas minas y estos presos tenían que trabajar arduamente allí en aquel lugar. Pero lo más triste era que eran pocos en número relativamente y pasaban los días y los meses y las semanas enclaustrados, por decirlo así, en esa isla. Y allí está el apóstol San Juan en el año 94-95, soportando, no como criminal, no por haber matado, robado, violentado, ido en contra de las leyes del Imperio Romano, no. Dice claramente, porque yo estaba predicando la palabra y por causa del testimonio de Jesús. Y ahí está aislado, tal vez con 50 o 100 o 200 presos de alta peligrosidad, y el Señor le permite estar en esa situación. Pero hay cosas bien interesantes que ocurren. Cualquiera, y sobre todo las personas que sufren de claustrofobia, sufren cuando tienen que soportar el encierro.
Juan no está en esa condición, porque los cristianos somos de otro talante, porque esa nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros nos ayuda a sacar provecho de las crisis. Y lo primero que yo quiero llamar su atención es lo que dice el versículo 9. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciencia de Jesucristo. Las crisis nos ayudan a reconocer que todos somos iguales y pasamos por las mismas circunstancias. Qué interesante lección a la cual Dios nos ha sometido en este tiempo. Ricos y pobres, con salud o sin salud, preparados académicamente, gente que no sabe leer, pero todos suscritos, más de la mitad de la humanidad, en una casa, aislados completamente del resto del mundo, por decirlo así, y en nuestras casas se han convertido en un sentido en una prisión. Y allí están todos. A nuestro Padre Celestial le plació enviarnos a esta cuarentena en el exilio, por decirlo así, a nuestras casas. Ahora, eso no es una tortura, por supuesto, ni es una condición parecida a la del apóstol San Juan en ningún momento, todo lo contrario. Para nosotros la casa es una bendición, pero lo que yo quiero llamar la atención de usted en esta hora con la palabra es, mire cómo se dirige el apóstol a estas iglesias, a estos destinatarios. Yo soy hermano de ustedes, no hay títulos. No es el gran apóstol que todo el mundo tiene que venir a besarme el anillo, que tiene que venir a inclinarse, a hacerme una venia. No, él dice, yo soy hermano de ustedes. Soy de la misma condición. Y mi hermano y mi hermana en Cristo Jesús. Hoy todos los cristianos en muchos lugares del mundo, no solamente Catedral de Vida, miles de iglesias en América Latina, en Europa, etcétera, etcétera, estamos en la misma condición. ¿Y qué nos une a los creyentes? Saber que somos hermanos, es decir, hijos de Dios. No importa el título, no importa la clase de líder que yo sea en la iglesia. Soy una persona frágil. Frente a este COVID-19 no hay salud, no hay resistencia, no hay cuerpo que resista. Todos somos iguales. Pero yo quiero resaltar es el título con que él, o el calificativo de él, del apóstol, hacia los destinatarios, hermanos. Es una palabra muy significativa. Eso indica que tenemos un Padre y que los demás son mis hermanos. Ahora, ¿de qué dice Juan? Soy partícipe. Y él dice tres cosas muy interesantes en esta condición, en esta situación en que estamos todos, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Son las tres realidades. Empecemos por la primera. Él dice, yo igual que ustedes estoy participando de la tribulación. Ahora no es la tribulación de los 7 años ni el final del mundo, no. Es la tribulación que le ocurren a todos los seres humanos. Porque la Biblia dice que nosotros los cristianos, a pesar de ser hijos de Dios, no estamos exentos de los sufrimientos propios de la naturaleza o de la humanidad. Todos soportamos tribulación. Y Pablo le predicaba a sus ovejas desde el comienzo y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Juan está allí, en una isla, separado de su familia, de sus amigos, supuestamente pagando un crimen que nunca ha cometido. Y está soportando tribulación, por supuesto, como cualquier ser humano, como cualquier preso desterrado a una isla en un rincón del mar Egeo. Y hoy nosotros también tenemos tribulación, tal vez no por causa de la palabra, no por causa del testimonio de Jesús, sino porque esta pandemia obligó a todos, creyentes y no creyentes, a apartarse y muchos de nosotros cesar nuestras labores cotidianas, ganarnos el sustento, recibir el dinero, hacer las cosas que comúnmente hacíamos. Estamos algunos o muchos en tribulación, pero ¿sabe qué? No somos los únicos en todos los lugares, solo que algunos tienen una tribulación más fuerte que otros, pero todos estamos en la misma barca. Mi hermano, el hecho de que seamos cristianos, lo está diciendo aquí la palabra del Señor, no exime a ninguno de tribulaciones, de sufrimientos. Y para algunos, repito, esta cuarentena es un sufrimiento, es una crisis. ¿Y qué le vamos a hacer? Entonces viene la segunda parte, dice, yo también soy partícipe del reino. Y me llama la atención que aunque Juan está reconociendo que está en tribulación, no se le olvida
que Él es integrante de un reino. Acuérdese lo que el Señor empezó a predicar cuando vino, lo mismo su enviado Juan el Bautista decía, el reino de Dios se ha acercado. Y mis hermanos, nosotros a pesar de nuestra cuarentena, de nuestra tribulación, de nuestra angustia, nos reconocemos iguales en el reino de Dios. Aquí no hay castas, aquí no hay un clero y un laicado, no, todos somos participantes del reino de Dios, es decir, el Señor es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos. Eso es lo importante del reino, saber que el reino tiene un rey y que nosotros ciudadanos de él estamos en perfecta armonía con él, haciendo su voluntad, porque los ciudadanos del reino, ese es su propósito, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, a pesar de la tribulación, no olvide, somos del reino de Dios y debemos procurar que ese reino se extienda. Alguien dijo muy acertadamente en esta semana que las iglesias se multiplicaron por miles, y es la verdad. Cada familia, cada hogar, una iglesia donde se predique a Cristo, donde se ore por los enfermos, donde se ore por el mundo, por Ibagué, por el Tolima, por Colombia, una iglesia en casa, porque esa es la voluntad de nuestro Dios, que todos estemos en el mismo nivel, proclamando y extendiendo el reino. Y número 3, soy partícipe, dice Juan, de la paciencia en Jesucristo. Y sin duda que esa palabra nos remonta al Salmo 110, donde el Padre le dice al Hijo, ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, viendo el desarrollo de la historia humana, viendo los reyes rebeldes, reacios a Dios, le dice a su Hijo, venga, siéntese. Eso indica que él estaba de pie. Dice, siéntese acá y espere, tenga paciencia hasta que cada uno de estos gobernantes mundanos que no quieren reconocer a Dios, se sometan al reino tuyo. Y mi hermano, esta es una de las virtudes que el Señor quiere sacar en nosotros en este tiempo, la paciencia del Señor Jesucristo. Mire lo que dice, la paciencia de Jesucristo. La paciencia, mire, lo enfatizo porque muchos de nosotros, el sufrimiento, el reino y la paciente perseverancia, no podemos hacer nada con desesperarnos. Si el desespero, la angustia, el estrés nos cambiara la situación, nos trajeran más clientes, pudiéramos vender nuestros productos, pudiéramos salir a trabajar, valdría la pena impacientarnos. Pero el Señor quiere forjar en nosotros esa virtud tan escasa y tan importante para la vida y para un hijo de Dios, la paciencia. Así es que las crisis nos colocan a todos, a apóstoles, creyentes, hijos, hijas de Dios, en el mismo nivel. Y Juan está reconociendo eso a sus lectores, a sus destinatarios. Él está en la misma condición. Por supuesto, en aquella época los cristianos sufrían tribulación a causa del imperio que los perseguía, porque odiaban a los cristianos, sobre todo los integrantes de las otras religiones, los acusaban de ateos, los acusaban de no participar de los grandes bacanales de la fiesta del San Juan, del San Pedro, los consideran antisocial. Y por causa de eso muchos cristianos perdían el empleo, no les abrían puertas de crédito, no podían vender en la plaza, etcétera, etcétera. Y eso traía tribulación. Pero la palabra de Dios nos dice que en medio de esto, en esta circunstancia, todos estamos en el mismo nivel y necesitamos tener paciencia. Número 2, mire lo que dice el Señor a través de su palabra. Yo estaba, o me exiliaron, en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Versículo 10. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Y aquí viene la segunda lección de lo que el Señor saca en nosotros en medio de las crisis. Lo que un cristiano puede extraer del tiempo de crisis es que él no pierde su calidad de adorador en espíritu y en verdad. Se lo repito. Las crisis nos ayudan a ser adoradores en espíritu y en verdad. Aquí dice la palabra claramente que Juan estaba, y la segunda interpretación o la interpretación más relevante del Día del Señor era el domingo. Eran cristianos que celebraban la resurrección de Jesús. Él resucitó el domingo. Los judíos, originalmente la iglesia la componían judíos, celebraban el día sábado, el sabbat, el día de descanso. Pero ahora los cristianos aprendieron que el día domingo era el día de la celebración. Así lo dice
el libro de Hechos de los Apóstoles, lo dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 16, que el primer día de la semana se reunían los cristianos para celebrar la resurrección de Jesús. Y ahí está Juan, no olvidando que él es judío, pero que ahora es cristiano, y el cristiano tiene un día para adorar al Señor, es el domingo. Y qué bueno que hoy estemos aquí adorando a Dios con nuestro culto. Déjeme decirle algo, mire lo que dice la palabra del Señor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, es decir, no es un culto vacío, no es una fórmula mecánica, no es un culto religioso de fórmulas, de palabras, de hechos. No, es un culto de adoración genuina, de adoración. Y esto de la adoración sí que es importantísimo. Muchos, lamentablemente, y déjeme hablar de 2 o 3 conceptos equivocados de adoración, muchos asocian adoración con música, instrumentos musicales y una coreografía hermosa. Eso llama la atención. Y sí, pareciera que para muchos es adoración. No, eso no es adoración. Adoración tiene que ver algo más que música, más que una orquesta, que unos equipos de sonido, que una coreografía, un grupo de danza. Va mucho más allá. Sí, eso es importante, pero eso no es la adoración. La adoración es un estilo de vida. Qué interesante que el libro de Apocalipsis menciona mucho la adoración. Mire lo que dice el capítulo 4 del versículo 9 en adelante. Dice, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo, tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 11. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban, bendición y honor, gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero para siempre y para siempre. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Y el capítulo 7 vuelve a enfatizar la importancia de la adoración. Es decir, el libro de Apocalipsis, aunque es un libro de visiones escabrosas del final de los tiempos, dentro de eso hay adoración. Y quiero que note lo que el Espíritu nos está diciendo en esta hora. Hoy es el día del Señor y el Señor quiere sacar de nosotros ese corazón de adorador en espíritu y en verdad. Porque en todo tiempo el cristiano adora. No solamente el domingo, también el lunes, el martes, el miércoles. Todos los días son días de adoración para el Señor, pero especialmente el domingo. Y hoy que estamos encerrados, algunos dicen, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues escuchar el culto, participar del culto. No, esa no es la actitud. Vamos a adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y note cómo estas multitudes, estos seres angelicales y seres humanos están adorando a Dios por ser creador, por ser el redentor, por ser el grande, el poderoso. Le dan toda la gloria y el reconocimiento al Señor. Y hay una verdad en toda esa adoración que les acabé de leer. Todos ellos saben quién es el Señor, conocen al Señor. Uno no puede adorar a quien no conoce. Uno no puede adorar. La adoración tiene que ver con el amor. Se dice que la adoración es un amor exagerado. Y uno no puede amar a quien no conoce. Y en este caso uno no puede adorar al Señor si no lo conoce. Cuando usted levanta las manos y dice, maravilloso, Señor, maravilloso. La pregunta es, ¿por qué Dios es maravilloso para ti? ¿O solamente cantas por cantar Dios es maravilloso? No, tiene que haber una razón de fondo. Porque si no, no es adoración en espíritu y en verdad. Tienes que saber que la adoración tuya es a un Dios al cual tú conoces personalmente. Por eso te estoy diciendo la segunda verdad en esta mañana. Las crisis nos sirven para sacar de nosotros los cristianos nuestro corazón de adoradores. Y adoradores en espíritu y en verdad, mi hermano. Entonces, si no conoces a Dios, es el tiempo para hacerlo. Y ojalá que este momento, estos tiempos, estos días, estas semanas que hemos estado encerrados,
nos hayan acercado más al Señor y nos acerquen, y esta que es la Semana Santa, nos acerquen más a nuestro Dios para conocerlo a Él. Qué bueno que usted se haya propuesto como meta leer un libro de la Biblia. Yo me propuse leer el libro de Apocalipsis y voy ahí meditando en él, viendo a mi Cristo, viendo a mi Salvador, a mi Señor reflejado en el libro de Apocalipsis, aunque es el juez, aunque la visión que nos muestra aquí es la de un juez. El capítulo 1, Él es mi Señor y mi Salvador y es el juez de toda la tierra. Entonces, mi hermano, saca lo mejor de ti. No te dejes deprimir, no te dejes angustiar. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Adóralo dándole gracias, adórale cantando, adórale sirviendo a tu familia, adora respirando, adora obedeciendo las normas de quedarte en casa, adórale hablando agradablemente ante tu familia, adórale poniendo paz. Ese es un adorador en espíritu y en verdad, que entiende que toda su vida es un estilo de adoración 24 horas. Entonces, el Señor en tiempos de crisis nos permite mostrar, sacar de nosotros ese hombre espiritual de adoración genuina. Y en tercer lugar, quiero que vayamos a la misma palabra del Señor. En el mismo capítulo 1, dice la palabra de Dios, en el versículo 17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder después. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y entonces el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 1 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Una visión espectacular y maravillosa de Cristo en tiempos de crisis. Juan era el que se recostaba en el costado de Jesús, en el pecho de Jesús en la cena. Lo conocía personalmente. Era el que lo vio y lo acompañó en la cruz del Calvario. Fue el que recibió las palabras de Jesús, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y ahora que él está en la isla de Patmos, está exiliado, está desterrado por causa del testimonio de Jesús y de la palabra, ahora recibe una revelación no del Cristo, de la cena del Señor, de la cruz, recibe una visión, una gloria, una visión gloriosa del Cristo exaltado. Ya no es un cuerpo débil, que se cansaba, que tenía hambre, que tenía sed. Ahora es uno vestido de una túnica blanca que llegaba hasta sus pies. Ahora es el Cristo que hace rato, año 95, han pasado más de 60 años de que fue a la cruz. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora es el Rey y el Juez de toda la tierra. Y ese es el que está observando Juan. Mi hermano, el Señor quiere que en tiempos de crisis tengamos una visión, un conocimiento profundo, real y glorioso de Cristo en nuestras vidas. Así ha sido en la Biblia. ¿Se acuerda de Isaías, capítulo 6? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las orlas de sus vestiduras llenaban el templo. Y cuando lo vi, dije, ay de mí que soy hombre, inmundo de labios, y han visto mis ojos al rey, y voy a morirme. Y Juan está lo mismo, Juan se desmaya, porque nadie puede resistir una visión gloriosa de Cristo. Y usted me dirá, entonces, pastor, ¿para qué me predica que estos tiempos? Precisamente porque esas visiones, esas revelaciones, ese impacto del Señor Jesucristo en nosotros nos ayudan en tiempos de crisis. Tal vez usted no necesite algo espectacular, rayos y centellas, pero sí que se quede contemplando por unos momentos quién es Jesús para usted. ¿Qué significa el Señor para mí? Frente a las otras cosas que me ofertan en la vida,
Mire los placeres que nos quitaron, de los cuales muchos vivíamos, o dependíamos o confiamos en ellos. El deporte. Los que nos gustaba el fútbol, chao fútbol. Los que les gustaban los viajes, pasear, chao paseos. Los que les gustaba comprar, fanáticos por las compras. Todo eso se terminó. Y la pregunta es, frente al ofrecimiento de nuestra sociedad, ¿quién es Cristo para mí? Y ojalá que sea el Señor, el Cristo de la gloria, el que esté en nuestra vida. Y mire lo que dice allí. Él lo ve vestido de ropas blancas, una descripción maravillosa, cabellos largos, su voz como potente trueno, sus pies como bronce bruñido, refulgente. Pero algo que le llama la atención a él son las estrellas y el candelero de 7 brazos. El que camina en medio de los 7 candelabros de oro, y aquel que tiene las 7 estrellas en la mano. Y el Señor le explica, le dice, las 7 estrellas son los 7 mensajeros o los encargados de las iglesias. Dice el misterio, versículo 20 del capítulo 1, este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Este Cristo que Juan está apreciando es el Cristo que está en medio de su iglesia, que se pasea, que tiene a sus líderes, a sus siervos en su mano, y que está en medio de la luz, dándole luz a su iglesia. Permítame decirle, los cristianos destinatarios del Apocalipsis están cruzando por tribulación, por angustia, por persecución, por odios. Y claro, decirle que Cristo regresaba pronto, pues podía producir un ánimo en ellos y decir, bueno, el Señor. Pero no, Juan quiere mostrar que una visión del Cristo glorioso la necesitamos ahora, en medio de esta situación crítica. Y Juan quiere recalcar y le recalca a la iglesia que a pesar de la persecución, de la crisis, el Señor está en medio de esa iglesia sufriente. Tal vez usted esté sufriendo en este momento la convivencia, la escasez económica, el no poder pagar sus compromisos, el arriendo, el celular, etcétera, etcétera. Y eso trae congoja. El qué va a ocurrir con mi negocio, con mi actividad, qué va a pasar después del 13 de abril. Pero yo le quiero enfatizar lo que dice la palabra del Señor. Él te tiene en su mano y Él está en medio de nosotros. Y Él camina en medio de nosotros. Es hoy cuando yo necesito saber qué está haciendo Cristo por mí o por mi iglesia. Y entonces la palabra me responde. Tengo a mis siervos, a mis líderes, a mis mensajeros en mi mano. Y yo camino en medio de los 7 candeleros que son mi iglesia. Yo estoy en medio de ellos. Qué visión más hermosa recibió Juan en tiempo de crisis. En la isla de Patmos, una isla pelada. Hoy la habitan 3,000 personas y viven del turismo. Pero en aquella época eran solamente criminales, aguantando y soportando las inclemencias del tiempo. Y ahí está Juan diciendo, ese Cristo al que yo conozco, al que yo le sirvo, está conmigo. Yo estoy en sus manos y Él está en estas iglesias a las cuales yo le tengo que escribir. Él está en medio de ellas. Mis hermanos, lo más importante de esta crisis no es que la hayamos sobrevivido, que haya habido comida, que nos hayamos engordado, que nos han dado buenas noticias o malas noticias. Lo más importante de esta crisis es tener una visión de ese Cristo que está con nosotros en medio de esta pandemia. Hermanos, ¿qué tiene usted en medio de su corazón, en medio de su casa? ¿Problemas, angustias, desánimos, tristezas? Pues yo le digo hoy, cerciórese y asegúrese que el Cristo de la gloria te tiene en sus manos y que Él está paseándose en medio de su iglesia. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, nos levantará y nos colocará en el lugar que siempre hemos tenido y nos hará mejores personas, mejores hijos de Dios. Después de esto, la iglesia crecerá más. Después de esto usted será un líder más comprometido con Dios. Después de esto usted será un creyente que no se perderá la bendición del servicio al Señor, de la convivencia, de la comunión con los demás cristianos. Después de esto usted saldrá a testificar más de Cristo.
Qué alegría me ha dado a mí saber que muchos de mis hermanos, a los que he podido llamar o visitar, están sanos, están aliviados. Dios guardando a su pueblo. Y es un testimonio muy bonito. También los milagros de provisión que el Señor ha hecho. Que eso salgamos a contar, porque Cristo está con nosotros. Déjeme orar por usted y terminar este mensaje orando para afianzar la presencia de Dios en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos, Señor. Y he predicado hoy a tu iglesia en este domingo de Ramos tu palabra, Señor. Iniciamos lo que la comunidad denomina la Semana Mayor. Pero qué semana más grande la que disfrutamos con tu presencia, con la seguridad de que estamos en tus manos, que cada hijo tuyo, cada líder tuyo, cada siervo tuyo está en tus manos y que tú andas en medio de tu iglesia en este momento de crisis, Señor. Si algo podemos estar seguros, Señor, no es que el coronavirus está en el ambiente o está en las personas de Ibagué, del Tolima, de Colombia, no. Si algo podemos estar seguros es que el Señor está en medio de su iglesia, de miles y millones de cristianos en este país que estamos encerrados en las casas, pero ahí te tenemos a ti, Señor, y saldremos el 13 o el 14 o el 15 o el día que tú quieras para decir, pasé esta crisis teniéndome agarrado de la mano del Señor. El Señor me tuvo de su mano, yo me sostuve de su mano. Mi Dios, aquel que está flaqueando, aquel que está débil, que está cansado por esta cuarentena, el Señor le reconforte el corazón, le anime el alma y le permita seguir confiando en el Señor, que Él es nuestra esperanza de gloria. Padre, gracias por los enfermos, gracias por sanarlos, por los hogares en crisis, gracias por restaurarlos. Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Bendice la cena del Señor que vamos a participar y que sea un gozo. Amén. Mis hermanos, qué bueno que la palabra sigue hablando y que usted la recibe en su corazón. Reciba también la cena del Señor porque Él quiere que lo recordemos. Que Dios te bendiga. Y seguimos en esta fiesta espiritual. Después de escuchar la palabra de Dios y alimentarte de ella, ahora vamos a tomar nuestra cena del Señor. Y qué bueno poder hacerlo desde casa. Qué bueno tomar este tiempo para hacerlo en familia, para que todos como familia podamos recordar las palabras y el mandato que Jesús nos dijo de participar de la cena del Señor. Y creo que esta es una ocasión muy peculiar, muy particular. Creo que siempre hemos tomado la Pascua desde la iglesia, pero debido al confinamiento y a que no podemos ir al templo, la vamos a hacer desde nuestras casas. Y no fue la única vez que sucedió. Hay un pasaje en la Biblia de la primera Pascua donde Dios mandó al pueblo de Israel a participar de la cena del Señor desde cada una de las casas donde estaban. Y sí, estaban en una situación muy parecida a la de nosotros. Quiero leer un texto de la Biblia en Éxodo capítulo 12, donde nos recuerda cómo fue esa ocasión que se tomó la primera Pascua. Y dice la palabra del Señor: hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día 10º de este mes ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirla con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer.
El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno sacrificará al comerlo en la noche. Y tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde comerán el cordero. El Señor estaba instituyendo esta fiesta para los judíos, la Pascua. Y me llama la atención cómo debían hacerlo en familia, en comunidad, no cada uno por su propia cuenta. Decía que si la familia era pequeña, incluso los vecinos podían comer de esta porción. Y hoy en día tenemos también el privilegio de hacerlo y también lo vamos a hacer desde la casa. Y quisiera resaltar una pequeña porción de lo que acabamos de leer. Y era que el cordero, esa ovejita que ellos iban a tomar, tenía que permanecer 14 días con ellos allí en la casa. Qué curiosidad, ¿no? Es el mismo periodo que toma la incubación del coronavirus, esos 14 días, porque lo que quería hacer Jesús lo que quería hacer Dios era que la familia se encariñara con ese animalito, que los niños jugaran con él, que hiciera parte de la familia y luego lo mataran al 14 día para que sintieran esa tristeza del sacrificio que estaba ocurriendo por la Pascua. Y quizá estemos así en nuestras casas. Hemos tomado estos 19 días que el presidente decretó que debíamos estar dentro de nuestras casas y hemos vuelto a encariñarnos con nuestra familia, hemos vuelto a hacer cosas que quizá por la cotidianidad o por el estrés no pudimos volver a hacer. Hemos vuelto a leer la palabra de Dios con más fervor, hemos vuelto a orar, a tener tiempos de oración, tiempos de devocional familiar, tiempos de compartir, de hablar con los hijos, con los vecinos. Creo que de eso se trata este confinamiento, pero va a llegar el día en que vamos a tener que volver a salir de nuestras casas, a nuestros trabajos, a la cotidianidad. No pierdas eso que has ganado, que esta Pascua, que esta Cena del Señor nos haga recordar que en casa todo es mejor, que en casa todo es más bonito, que compartir con Dios, compartir con los que amamos es el privilegio más grande que podemos tener en nuestras vidas. Así que vamos a participar en casa. Quizá aquellos que no han sido bautizados hoy no pueden tomar la Cena del Señor, pero sí te estarán viendo. Quizás tus hijos que son niños no puedan participar aún de la Cena del Señor, pero ellos te están viendo que tú como padre, como madre, como hermano, como integrante de la familia lo estás haciendo y tú eres un ejemplo para que más adelante ellos lo puedan hacer. Y hay unas preguntitas que quiero contestar antes de tomar la Cena del Señor. Me hacían la pregunta, pastor, ¿por qué no esperamos a volver al templo para tomar la cena? ¿Por qué lo hacemos desde las casas? Porque es un mandato de Dios, es una ordenanza de Jesús. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, hagan esto en memoria de mí. Y lo vamos a hacer sea que podamos reunirnos en los templos o ahora que estamos haciéndolo en la casa, porque queremos ser obedientes a Dios. Otra pregunta es, pastor, ¿quiénes pueden hacerlo? Pues como normalmente lo hacemos en nuestra iglesia, todos aquellos que hemos sido bautizados por un pastor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también todos aquellos que estamos en comunión con Dios y en comunión los unos con los otros. Podemos tomar la Santa Cena. Pastor, no me he podido bautizar. Pues déjame decirte que Camino de Vida está funcionando normalmente de manera virtual. Si tú quieres entrar a la escuela de formación y tu excusa era que no tenías tiempo porque estabas trabajando, porque no podías salir de la casa, bueno, ahorita puedes iniciar este proceso desde tu casa, desde una aplicación. Todos los maestros de Camino de Vida estamos trabajando con nuestros grupos normalmente porque queremos aprovechar el tiempo. Así que si tú quieres iniciar el proceso de Camino de Vida,
llámame, contáctate con nosotros a los números que aparecen en la pantalla o a alguno de los números de los pastores o de alguno de los profesores y puedes iniciar el camino del discipulado, que es un paso que te acercará a tomar la cena del Señor. Vamos a participar de ella y vamos, como le dije, a tener en mente esos 14 días que debía estar el Cordero. Vamos a tener en mente a nuestra familia, a nuestro hogar, nuestras relaciones más cercanas. Porque muchas veces fallamos, muchas veces no compartimos el tiempo, muchas veces no damos lo mejor para ellos. Pero esto nos recuerda que sí podemos hacer las cosas de manera correcta. Cierra tus ojos allí y la palabra de Dios nos enseña que debemos primero examinarnos, que debemos examinar nuestros cuerpos. Tenemos un médico que es Jesucristo, aquel que puede ver nuestros errores, aquel que puede ver nuestras falencias, pero que también puede recetarnos para cambiar, para mejorar. Y quizá antes de tomar la cena y de comer y participar de estos elementos, podemos orar al Señor y decirle: Señor, perdóname porque antes no tomaba tiempo para lo que era verdaderamente importante, Señor. Quizá algunos debamos decir: Señor, perdóname por haber descuidado mi relación contigo, Señor. Perdóname por solo buscarte en los días que podía ir a la iglesia o solo buscar la Biblia cuando la abríamos en el culto, Señor. Pero quiero cambiar eso, Señor, y estos días de cuarentena me han hecho acercarme a ti, Señor. No quiero que cuando pasen estos días yo vuelva a ser como antes, Señor. Perdóname si descuidé a la familia que me diste, a los hijos, a la esposa, al esposo, Señor. Quiero pasar tiempo con aquellos que son mi rebaño, con aquellos que me diste la oportunidad de convivir, Señor. Ayúdame a participar con ellos de manera armoniosa, Señor, a que hayan buenas relaciones, Señor. Que yo pueda dar lo mejor, Señor, que yo pueda proveer un ambiente adecuado para que nuestro hogar sea un pedazo de cielo y no un pedazo de infierno en la tierra, Señor. Ayúdanos a recordar todos aquellos momentos que verdaderamente son importantes, Señor, más que un lujo, más que el dinero, más que una apariencia. Que estos días de cuarentena, Señor, nos recuerden qué es lo verdaderamente importante. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Ya no tenemos que comer un cordero y que matarlo y prepararlo, sino que el cordero ya fue preparado porque vino a la tierra y anduvo con nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque ya no es un animal, Señor, sino que fuiste tú mismo quien moriste, quien fuiste sacrificado en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias porque ya no es la sangre de un animal quien se tiene que untar sobre los dinteles de las puertas para que cuando pase el ángel de la muerte, entonces no haga daño a la familia, sino que es la sangre del Cordero de Dios que se derramó en esa cruz para perdón de pecados, que se derramó en esa cruz para la sanidad de toda dolencia. Ese Cordero que se hizo pobre para que nosotros pudiéramos vivir complacidamente con lo que el Padre nos da. Ese Cordero que nos recuerda que es más importante dar la vida por aquellos que amamos que dar la vida por uno mismo. Gracias por ese sacrificio. Y te pedimos perdón por nuestros errores y que esa sangre que un día nos lavó siga lavando nuestra vida, siga lavando nuestra conciencia, siga lavando nuestras acciones, nuestros actos y que podamos agradarte con todo lo que somos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con cada una de nuestras acciones. Queremos agradarte a ti. Muchas gracias por permitirnos el privilegio de tomar la cena del Señor el día de hoy. Hay dos elementos. Ya no es el cordero como le tocó a Israel y las hierbas amargas y el pan sin levadura. Hoy Jesucristo se personificó
en estos elementos y dijo, aunque es un pan hecho por manos de hombres, es un jugo hecho por manos de hombres, el símbolo, lo que yo quiero que ustedes recuerden es que piensen en mí, porque el pan representa el cuerpo que fue molido, el cuerpo de Cristo que fue molido en la cruz del Calvario, y el vino, el jugo de la vid, representa esa sangre del nuevo pacto. Así que tú preparaste esos elementos en casa, nosotros también tuvimos la oportunidad de prepararlos. Yo te pido que los tomes allí y quizá haya un pan para toda la familia, el papá o la mamá pueda partirlo y entregarlo a aquellos que van a participar de la cena del Señor, la porción que ustedes quieran. Ya usted le dieron la sazón al jugo. Vamos a participar de los dos elementos. El apóstol Pablo, recordando las palabras de Jesús, dijo que Jesús, esa noche que fue entregado, tomó el pan delante de sus discípulos, delante de la familia espiritual, y lo partió, y después de haber dado gracias y después de haberlo entregado a los discípulos, les dijo, coman, que esto representa mi cuerpo molido. Y luego tomó luego tomó la copa y les dijo, beban de mi sangre, beban este símbolo que representa el nuevo pacto, una nueva oportunidad de agradar a Dios, una nueva oportunidad de ser más santos, una nueva oportunidad de servir a los demás, una nueva oportunidad de que la gloria de Dios sea reflejada en nuestras acciones. Hoy participemos de la cena del Señor. Toma ese pan, toma este vino o este jugo de la vid y bébelo y cómelo, conmemorando, pensando en lo que estamos haciendo por Cristo. Participemos de la cena del Señor. Ahora oremos juntos. Padre, gracias por enviar a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Reconocemos que Él llevó el castigo que nosotros merecíamos y su cuerpo fue molido, pero que también tomamos de esa sangre que nos recuerda que algún día tú vendrás por nosotros y nos llevarás a tu reino eterno. Que esto sea un voto de corazón, que esto sea un estilo de vida y que el día en que suene esa trompeta o el día en que nos llegue la muerte, Señor, podamos volver a estar contigo y verte cara a cara. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Catedral de Vida Ibagué, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Allí verás todas nuestras prédicas, promociones y nuevos programas. Y Miss Cloud. Y escucha todas las prédicas de los miércoles. Medios que transmiten vida. Nuestro auditorio principal, Catedral de Vida, carrera quinta número 2312 Ibagué. Un lugar para toda la familia. Muy bien, qué rico poder haber participado de la palabra del Señor, de la cena del Señor, que ya fue una bendición para nuestra vida.
Y yo quiero invitarle a usted en esta hora a que traiga a su mente todas las bendiciones materiales que Dios le ha dado, le ha entregado en sus manos. Yo quiero ayudarle a refrescar su memoria y voy a tomar un ejemplo nada más. Mire la bendición que usted tiene de disfrutar de una vivienda, una casa, un apartamento. Eso es una bendición, es un privilegio de parte de Dios. Qué rico, porque en su casa usted puede hacer muchas cosas, puede trabajar. Usted se ha dado cuenta en esta cuarentena, yo creo que ahora más que nunca, la bendición que es tener un techo debajo del cual refugiarse. Usted también puede descansar, compartir en familia. Gracias a Dios por ese privilegio, pero no olvide que ese privilegio de tener bendiciones materiales de Dios conlleva responsabilidades. Por ejemplo, usted no puede dejar de asear su casa al menos una o varias veces en la semana. Lo ideal es todos los días, por supuesto. Pero también tiene la obligación para cuidar ese privilegio de hacerle reparaciones a su casa, pintarla, reparar las goteras, etcétera. Tiene que pagar servicios, tiene que pagar impuestos. Yo le invito en esta hora a que usted haga una oración conmigo, cortita, de acción de gracias por esos privilegios materiales que Dios nos ha dado, pero también que Dios nos ayude a cumplir con esas responsabilidades que conlleva el privilegio. Señor, gracias te podemos dar este día desde nuestros hogares por ese techo que has colocado sobre nuestra cabeza, que ahora más que nunca, Señor, lo valoramos, nos damos cuenta de la importancia y del privilegio que nos has dado. Gracias, Señor, por poder disfrutar en familia de ese techo que tú nos has dado. Gracias por ayudarnos a cuidar ese techo, Señor, que podamos ser diligentes cuidando, Señor, de ese bien material que has entregado en nuestras manos. Y gracias, Señor, por ayudarnos a suplir todo lo que necesitamos, los servicios, los impuestos, los útiles de aseo, la pintura, etcétera. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Amén. También quiero recordarle que a la Catedral de Vida, a nosotros como iglesia, los catedralunos, Dios nos ha entregado bienes materiales para ministrar. Somos privilegiados, Dios nos ha dado un templo, un edificio donde reunirnos, muy hermoso, muy cómodo. Allí usted y su familia no solamente se congregan, van los domingos, los miércoles, los martes a congregarse, sino también usted ha podido disfrutar del privilegio de bautizarse allí, de ver a sus hijos o usted casarse allí, de recibir instrucción espiritual. Fíjese todos los privilegios que tenemos. Dios nos ha entregado, además de ese edificio, para congregarnos, una finca hermosa. Ojalá usted tenga la probabilidad ahora, y le hemos invitado una y otra vez, los que no han tenido la oportunidad de ir hasta Chapetón, vayan hasta allá y conozcan esa finca que Dios nos ha entregado. Es una finca hermosa y damos gracias al Señor por eso. Vamos al final a dar gracias por esos dos bienes materiales, pero también no podemos desconocer que tenemos con esos privilegios que Dios nos ha dado, la Congregación Catedral de Vida tiene que responder por servicios públicos, por una nómina, por insumos de aseo, por insumos para las clases que preparamos para las instrucciones espirituales. Y vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar que nos ayude a suplir esas necesidades. Únete conmigo y dale gracias al Señor por los privilegios que como catedralunos nos ha entregado. Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor. Ese privilegio de tener estas dos propiedades que nos has entregado para bendecir a toda Ibagué y al Tolima, Señor, lo reconocemos. Gracias, Señor, por poder tener esos lugares cómodos, esos lugares amplios, Señor, que son tan funcionales, que bendicen a muchas familias, y no lo exageramos, en la ciudad de Ibagué y también en nuestro departamento. Gracias te damos por suplir, Señor, las necesidades o las responsabilidades que conllevan mantener estas dos propiedades. Gracias porque tú vas a suplir para pagar los servicios públicos, la nómina, todos los insumos de aseo. Gracias, Dios. Amén. Y quiero también recordarle que si usted desea, necesita, quiere, yo sé que usted lo está anhelando,
enviar sus diezmos, sus ofrendas. En este momento en pantalla van a aparecer los medios a través de los cuales usted puede hacer llegar a la Catedral de Vida sus ofrendas y diezmos. Y si usted tiene otra duda, puede comunicarse por el interno también y nosotros la estaremos resolviendo. Muy bien, Dios nos ha dado un maravilloso tiempo de culto. No olvide sus hábitos semanales, el hábito devocional, el hábito de colaborar en casa, el hábito de no dejar acumular trabajo y muy importante el hábito de lavarnos las manos cada 3 horas. E inmediatamente después de venir de la calle, si hemos tenido que salir a hacer compras o hacer vueltas bancarias. Y lo invitamos para nuestra próxima cita, que es entre semana, no olvide, miércoles, en la noche vamos a estar conectándonos a las 7 de la noche por nuestras redes sociales. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tus vecinos. Adiós. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.